Van a estar. Bueno, a ver. Cuando hicimos las primeras entrevistas, habíamos hablado de que, aunque yo supiera a quién voy a entrevistar, tengo que preguntarle, ¿sí? Porque las entrevistas son grabadas, filmadas, ¿sí? Y lo que van a hacer ustedes los que filmen las entrevistas y los que hagan las entrevistas. Yo siempre voy a estar con ustedes, pero después van a ser los solos. Aunque nosotros sepamos quiénes son los entrevistados de antemano, porque lo tenemos que saber, como esto lo va a ver otra persona, la primera pregunta era, ¿se acuerda alguno que estuvo en en los primeros encuentros? Era que Cristóbal estuvo, me parece. ¿Te acordás, Cristóbal? Ángeles también. Sí, bueno, la primera pregunta era, para comenzar, podría presentarse, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente tiene que presentarse como quiere, no como yo le digo que se tiene que presentar. Estas son las características de las entrevistas, ¿sí? Como este cuestionario tiene que ver con la inmigración, tiene que ver con la migración, pero de otro país, hay algunas preguntas que van a quedar, por eso elegí esto. Y ven que tiene dos columnas, ven que tiene dos columnas. Esas columnas nos ayudan a organizarnos. Porque yo no le voy a preguntar a la persona todo esto, ¿sí? Pero nos ayuda a pensar, ¿sí? Si lo que está diciendo tiene que ver con esto que habíamos pensado. Bueno, pero ahora lo vamos a hacer entre todos. La primera entonces la dejamos igual, ¿qué les parece? ¿Sí? Por mí está bien, pero no, casi no entiendo. Dale. Dale, dale. No me saquen de Sí, encima. Dale porque están de acuerdo, ¿no? sí, sí. Ya me conocen que estoy jodiendo. Bueno, pero no te preocupes, Miriam, que yo después, cuando en el próximo encuentro hagamos la entrevista a uno de ustedes, ¿sí? Después veremos a quién, ya van a tener un cuestionario y van a saber lo que es, si no estuviste en los primeros encuentros, ya vas a poder hacer una entrevista. ¿Sí? Miriam, Ok. tranqui, tranqui. Después, acá no sé a ustedes qué les parece, pero dice, ¿puede decirnos en qué lugares vivió a lo largo de su historia? ¿Les parece, de su vida? ¿Les parece que está bien hecha la pregunta? ¿Qué les parece? Si yo le pregunto, ¿puede decirnos en qué lugares vivió? ¿Qué me va a contestar? Si yo te pregunto a vos, Alessandra, por ejemplo, ¿en qué lugar, podés decirme en qué lugares viviste a lo largo de tu vida? ¿Vos qué me vas a contestar? Argentina, Paraguay, Bien, países. bien, perfecto. ¿Cómo la podemos cambiar esta pregunta? Estamos haciendo una investigación sobre la inmigración. A ver, ¿cómo la podemos cambiar? ¿Tienen ideas? Esta que está acá. ¿Sí? Yo sé, por ejemplo, si te voy a hacer una entrevista, yo tengo que saber, Alexandra, que viniste de Paraguay. Entonces no te voy a preguntar de qué país viniste, porque yo ya lo sé. Pero como el que va a ver la entrevista no lo sabe, ¿cómo podemos preguntar acá? A ver. Cámbienla ustedes y yo la voy cambiando acá. A ver. Tírenme una idea. ¿En qué lugar te gustaría vivir? Lo que te queda, o sea, no sé cómo decirte. Oh, Más adelante. pero esa la podemos dejar para después, más al final, porque lo que queremos primero preguntar es cómo viniste de Paraguay, ¿no? Esa está muy Ah, buena para más al final, pero esta sería la primera, ¿no? o en qué lugar vive ahora acá. Bien. ¿Y de qué lugar viniste primero, no? Y
muchas veces ya nos damos cuenta de, yo por ejemplo, hablando, saben de dónde vine. Bueno, no importa, pero hay gente que no. Hay gente que Sí, no. sí, Y aparte tiene que quedar esto como para que ustedes, todo el mundo pueda consultar las entrevistas y poder trabajar con esto. Entonces ¿de vamos a... qué lugar viniste y en qué lugar estás viviendo? Muy bien, vamos a hacer de a una entonces. ¿Cuál es? Vamos a preguntar los finos, ¿no? Vamos a hacer los finos. ¿Cuál es tu país, tu lugar de origen, ¿no? Tu país, Sí, tu lugar de origen. Porque sí. bien, perfecto. Muy bien, ¿eh? Vamos. ¿Cuál es tu lugar de origen? Porque acá esta pregunta puede decirnos en qué lugares vivió. A lo mejor alguien me contesta sí, te lo puedo decir, y no me contestó nada, porque la pregunta no estaba muy bien hecha, ¿no? Porque me puede contestar sí, no. Si me dice no, no, no puedo decirte. Bueno, entonces, ¿cuál es tu lugar de origen y qué más, no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le preguntamos? O sea, nunca cuando ustedes vinieron a Argentina, ¿no les preguntaron por qué? A mí sí, Bien, a todos nos preguntan por qué sí. vinimos. ¿Eh? Vamos a hacer esta fila hoy, después cambiaremos. La vez que viene vamos a hacer una entrevista con esta fila y después cambiaremos a ver, la 3, para que me pueda explicar bien, ¿sí? Yo acá ven localidades, en qué años vivió en cada lugar, porque a lo mejor alguien me dice, ¿cuál es tu lugar de origen? Me dice Paraguay, o me dice Perú, y me falta una parte, ¿no? Porque Perú es grande, Paraguay es grande, entonces, Grande. ¿qué ciudad? ¿No es cierto? Por eso pongo localidades, ciudades, Claro. ¿eh? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es tu lugar de origen? Entonces, le pregunto eso, la persona empieza a hablar, y si no me dice esto, y puedo seguir preguntándole, le digo, ¿no? ¿En qué localidades, en qué ciudades, en qué años viviste en cada lugar? ¿Hasta ahí va bien? ¿Sí? Sí, Sí, para mí que sí. Miriam, ¿vos dónde naciste? Yo nací Miriam, en Paraguay. bien. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es tu lugar de origen? ¿Vos qué me decís? Eh, Paraguay, Ciudad Encarnación. Ahí está, ¿ves? O sea, yo acá me lo pongo al lado, pero no le voy a preguntar. A una persona se me está diciendo localidad, ciudad, entre qué año vivió en cada lugar. No, yo me lo pongo para mí, pero vos me lo decís, pero hay gente que no me lo va a decir. Entonces, Claro. puedo preguntárselo. 3. Y después, Avelina, ¿me escuchás? Avelina, sí, ¿dónde vivís? ¿De dónde viniste vos? yo de Perú, De Perú. Y si te pregunto cuál es tu lugar de origen, ¿vos qué me decís? Lima. Lima, ¿ves? Cada uno elige decir lo que quiere decir. Esto es libre, ¿no? Cada uno elige decir. Y si te pregunto por qué viniste de Lima a la Argentina, Y yo me vine para trabajar y tenía la ilusión de regresar a mi país, pero me quedé acá. Hace 25 años que estoy acá. 25, Sí, 25, un montón. ¿Y qué claro, haces? yo vine a trabajar un poco tiempo para hacer mi casa allá en Perú, pero lo hice acá y me quedé acá. ¿Y no querés volver a Perú ahora? Realmente no, porque mi familia está acá. Mi hijo es de acá, mi nieta. Bien, Y yo me vine muy joven y mis cosas todo lo tengo acá. Yo en Perú no tengo nada. bueno. ¿Ven? Me encanta escucharlas. Entonces, si yo pregunto, transformo lo que me dijo Avelina, ¿sí? En pregunta es, ¿cuáles fueron los motivos que te impulsaron a venir a la Argentina? Ya me los contestó. ¿Eh? Entonces,
ven que acá dice cómo estaba compuesta su familia, padres, hermanos, papá, que, bueno, esto si no me lo dice y no lo puedo preguntar, no lo pregunto, porque a la gente no hay que interrumpirla. Pero ya una parte ya me la dijo, ¿sí? Pero no va en esta pregunta, ¿eh? Va en esta. Muy bien. Ya me habló, Abelina ya me dijo, distintos motivos. Yo pregunto cuáles fueron los motivos, porque siempre cuando uno se va de su país, nadie se quiere ir de su país, ¿sí? De primera intención, nadie. ¿Eh? Va, creo que nadie se quiere ir, supongo, ¿no? De primera intención. Pero fíjate que Abelina contó varios motivos, entonces por eso está bien preguntar cuáles fueron los motivos. ¿Están de acuerdo? Chicas, Sí, chicos, muy bien. Bien, después, háblenos de su familia. ¿Por qué les parece, durante su infancia, ¿no? ¿Por qué les parece que estamos preguntando? Abelina nos dio un punto, ¿no? Ya nos dio como un... Tatiana, ¿estás por ahí? Tati, no sé si es Sí, el nombre. sí, la escucho. Bueno, ¿de dónde viniste vos? No sé si está bien el nombre de la cámara. ¿De dónde viniste vos? Yo de Bolivia, De Bolivia. Bien. Si sí. yo te pregunto, háblanos de tu familia, ¿no? Vos durante tu infancia, ¿qué me contás? Ah, no, mi familia es mi madre y somos 4 hermanos. Bien, Que mi padre falleció cuando tenía yo 3 años y solamente nos crió mi madre nomás. bien. ¿Y ahora cuántos años tenés? Yo tengo 31 y estoy hace 4 años acá. Hace poco. 4 años. Bueno, hace poco. Bien, pero si yo te pregunto cómo estaba, o sea, cómo era tu familia durante la infancia, es importante para este tipo de entrevistas porque tiene que ver con la persona. La persona no es solamente cuando vino a la Argentina, trae toda una historia antes, ¿sí? ¿Está? ¿Se va Sí, entendiendo? Así no se sí. aburren si lo vamos haciendo así. ¿No se aburren? no. No, Bueno, no. yo porque hay un momento en que hay que hacer el cuestionario, entonces quiero hacerlo con ustedes, pero bueno, si vamos preguntando, bueno, como esta era de inmigrantes europeos, eh, acá, en vez de preguntar quiénes fueron en su familia los que emigraron de Europa, acá como va a ser un cuestionario sobre migraciones latinoamericanas, como no vamos a hacer un cuestionario para cada uno, o sea, no vamos a ir a uno a Bolivia, otro de Perú, otro de Paraguay, otro de, no sé, de Venezuela, que no creo que haya tanta gente. Alguno habrá, ¿no? En donde, pero bueno. ¿Cuáles, por ejemplo, quiénes fueron en su familia los que emigraron de Latinoamérica? Acá ya cambiamos, ¿sí? Entonces, si yo pregunto, a ver, ¿quién más está? Para que hablemos varios. A ver, ¿quién quiere hablar? Cristóbal, ¿me escuchas, mami? Cristóbal, no. María Ramos, Hola, buenas noches. ahí está, perdón, yo soy ansiosa. ¿De dónde venís vos? Yo me acuerdo, pero ¿de dónde venís? Yo vengo de Bolivia, de Oruro más o menos. Oruro, ¿por qué más o menos? Decís. Hace, hace 5 años, 6. Bien. ¿Y por qué decís de Oruro más o menos? No, está entre Oruro y Potosí, la provincia o Bien. departamento. Bien, Sí. eso es importante, ¿eh? Eso es importante para nuestra investigación. Así que muy bien, porque no es solamente, está muy bien, porque después vamos a buscar todo, vamos, bueno, ahora sigamos con esto. Si yo te pregunto, estamos en esta pregunta, ¿no? Que sería la
5, me estoy olvidando de poner los números. Avisen, avisen. Bueno, si yo te pregunto, ¿quiénes fueron en tu familia los que emigraron a Latinoamérica? ¿Vos qué me contestás? Cris. A la Argentina en este caso, ¿no? De Latinoamérica, o en este caso Sí. sería Bolivia. ¿Viniste solo? ¿Viniste? Contame. Sí, yo vine así poco a poco. Vine primero a Jujuy, Salta, después así. Ah, Vine avanzando poco a poco hasta llegué hasta Buenos Aires. ¡ay, qué interesante! ¿Ves cómo todo esto que dijimos antes es necesario preguntarlo? ¿Y por qué primero fuiste a esas provincias? ¿Qué pasó que no te quedaste en Jujuy y en Salta? ¿Qué pasó? Por el trabajo, tuve trabajo, después conocí gente, después seguí conociendo más gente, más adentro, hasta llegué a Buenos Aires Bien. y cosecha, hasta llegué hasta Argentina, de textil aprendí algo. Ah, ¿y ahora cuál es tu trabajo? Ahora en textil, Ah, bien, bien, bien. sí. Y bueno, entonces, no te vayas, ¿eh? Como este tipo de entrevistas, uno no tiene que preguntar solamente lo que está acá, esto es para ordenarnos. Yo te pregunto, ¿y volverías a esas provincias o ya te quedás en Buenos Aires? Volver no creo, pero puede ser también para el trabajo, pero y no creo, no. No crees. Bien, bien. Bueno, no se sabe, ¿no? Pero no creo, no lo decís segurísimo, ¿no? Bien. Sí, no, por ahí vuelvo también y no sabemos, No sabes. pero sí. ¿Y viniste solo o viniste con familia? Solo vine, así que después, pero más antes había venido también con mi hermano. Bueno. Él vino, nos trajo también, por primera vez nos trajo también. Bien. ¿Y él se quedó? Sí. Eso era el 2000 más o menos, Bien. ¿Y él se quedó o él 90 y... ¿Perdón? se quedó o se volvió? Hola. Hola. Hermano, ¿se quedó o se volvió? Sí, cuando Nos volvimos. sí. Se volvieron. Bueno, ven cómo es importante preguntar sobre el tema de con quién vinieron, porque en todas las migraciones, no solamente las actuales, sino nosotros, las pasadas y las que, las que se producen acá y en todo el mundo, ¿no? Somos personas migrantes todo el tiempo, no, muchas veces viene un padre primero o un hermano primero y ve cómo está la situación y si está mejor que en su país de origen. Por ejemplo, mis abuelos hicieron eso, pero vinieron del norte de África, ¿sí? Entonces, si no estaba bien acá, si armaban una buena situación acá y lo llamaban, ¿no? De hecho, es el nombre con el que se conoce esto es llamada, ¿eh? La llamada. Por eso es importante preguntarlo. Gracias, Cristóbal. Brisa, Sí. ¿viniste vos? ¿Cómo? ¿De dónde viniste vos? De Perú. Bien. ¿Y cuánto hace que viniste? Ya hace 11 años. Bien. Pero ¿cuántos años tenías cuando viniste? 10 años. Bien. ¿Te acordás de cómo era el viaje? Que esta sería la próxima pregunta, ¿eh? ¿Te acordás cómo fue el viaje? ¿Y te acordás cómo fue el viaje? Yo con mi mamá me trajo
y eran como 4 días de viaje y no sé, ¿En qué vinieron? ¿En bus? ¿En micro? Ah, bueno. Contame, a ver, el tema del viaje. 4 días. ¿Cómo? 4 días de viaje. Y recuerdo muy poco porque como vine tan chica ya ni me acuerdo, la verdad. Pero nunca le preguntaste a tu mamá eso. No, Bueno, entonces, ¿tu mamá y tu papá están acá? no, mi mamá nada más. Nada más. Bueno, va a haber que preguntarle a ella, va a haber que hacerle una entrevista. ¿Alguien se acuerda del viaje? A ver, ¿Cómo? si alguien de los que están acá se acuerdan del viaje. Alguno de los que están acá. Naidelín, Maui. ¿Te acuerdas? Hola, Lau. Hola, ¿cómo estás, mi vida? ¿Te acordás del viaje? Sí, algo me acuerdo. A mí ya me está agarrando un ataque, 4 días de viaje me agarra un ataque, o sea, no sé. Sí, bueno. Con lo ansiosa que soy yo, me imagino. Cuéntame, ¿qué te acordás del viaje? No, que en el micro vomitaba. Ah, ¿en serio? Sí, ¿Nunca habías porque... viajado? no, porque éramos chicos también con mis hermanitos, nos vinimos con mi mamá y nos hizo mal el viaje. Claro, claro, Y, claro. y nada, que vomitábamos, que nos quedamos en Jujuy, que nos quedamos sin flota, que tuvimos que quedarnos en un hotel 2 días porque había medio paro. Uy, y se quedaron sin fruta y ¿cómo hicieron? ¿Cómo? Porque, No, nos quedamos en una sola pieza con mis 4 hermanos, mi mamá y el papá de mis hermanos. bien, va, bien, me imagino lo que es eso. Sí. Y, y vos y tus hermanos, ¿cuántos años tenían? Ese rato, bueno, yo tenía 8 años, mis hermanitas tenían entre 4 o 3 años. 4 y 3 años. ¿Y vos los tuviste que cuidar? Eh, sí, mi mamá también cuidaba. Bien, bien. Y después, ¿y después cómo hiciste? Porque si vomitabas, Tuvimos que comprar medicamentos. claro, claro. Y Y, bueno, compramos y ya cuando llegamos acá, llegamos a la casa de mi abuela. ¿llevaban dinero suficiente? No, no mucho. Mm, Mi abuela nos ayudó con algunos pasajes para que nos vengamos. bien, bien. Miren ustedes, si yo no pregunto esto, si no preguntamos esto, lo que nos perdemos, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los migrantes, sea ahora, hace 30 años, o no importa, ¿no? O mis abuelitos, o los que yo entrevisté, que vinieron de otros países por la guerra, todo el tema del viaje fue como una odisea, ¿eh? Era, por una cosa o la otra, era una odisea, porque primero por el tema de conseguir el dinero para el viaje, segundo por la posibilidad de, o sea, tenés que venir en un bus porque es más barato, no te podés tomar un avión, y en la época de los primeros migrantes que yo tengo, la única manera era venir en barco, ¿no? Eh, y eso también es la migración, eso también tiene que ver con la migración. ¿Eh? Bien, perfecto, gracias. Entonces, acá la pregunta está, ¿quién espera lo que puede contarnos algo sobre el viaje, ¿no? ¿De dónde partió, por dónde pasó, qué viajó, cómo fue el viaje? ¿Ven? ¿Ven cómo contesté parte de eso? Bien. Son unos genios. Fue el viaje. Marcelino, ay, me hace cosa en el diente ese ruido.
Marcelino. Marce. Sí, Hola, buenas noches. ¿cómo te va, querido? ¿Cómo estás? ¿De dónde viniste vos? Yo vine de Bolivia, de La Paz. ¿Vos te acordás del viaje? Sí, sí, me acuerdo viaje, pero no tanto así. Yo vine hace de atrás, 10 años de atrás. Pero, ¿cuántos años tenías? Y así pasó hace 5 años, salí, pero me volví un rato. Bueno, espera, no te vayas, no cierres, Marcelo. Acá viene una pregunta que no sé si te vas a acordar. ¿Cuál fue la primera impresión que tuviste de Argentina? ¿Llegaste directamente a Argentina? ¿Te acordás algo de eso? Sí, acá llegué a la Argentina, no. ¿Y dónde? Llegué acá al capital, al barrio Celdaños. ¿Qué impresión? ¿Te acordás de la historia que te pareció llegar? ¿Te acordás algo de eso? Ah, Marce, Hola, no se escucha mucho ruido ahí. sí, tienen que silenciarse algunos. ¿Te acordás la primera impresión, aunque tenías 5 años? Buenos Aires. Sí, yo llegué a Caballo Celdaños, el capital, ahí está, viví ahí. ¿Y dónde te instalaste? ¿Qué? ¿Dónde te instalaste? No se escucha bien. ¿Te pueden Cortado, o sea, silenciar a algunos que tienen el micrófono abierto porque no podemos escuchar a Marcelino? Y él no puede escuchar. Hola. sí. A ver ahora. ¿Dónde te instalaste cuando llegaste? ¿Con tu familia viniste? Sí, de allá me vení yo. Viniste con tu familia, bien. Bien. O sea, esta es una pregunta que, mirá lo que vos no me vas a poder contestar toda, ¿sí? ¿Qué trámites realizaste? Porque vos no realizaste los trámites, porque tenías 5 años. Pero para venir a la Argentina, ¿sí? ¿Alguien se acuerda de los trámites que tuvieron que realizar? Si era más grande, ¿alguien me puede ayudar en eso? Por la almohada. A ver, ¿quién? Sí, Dale. ¿Quién? en mi caso, yo tuve que presentar certificados de antecedentes penales de Perú, de acá. No sabía eso. Tuve que pagar también, en esa época era un poco más difícil cuando yo vine para hacer los trámites de los documentos. Sí. Y el Tardaba mucho y pagué un escribano para que me agilice más rápido la documentación. y el escribano lo pagaste allá, digamos, ¿no? No, acá, porque los trámites que yo tenía que traer de Perú, tenía que traer mi partida de nacimiento legalizado, mis antecedentes policiales de Lima, y acá también tuve que sacar mis antecedentes de acá, de Buenos Aires. Era un trámite bien grande en esa época, en el 95, en esa época. No era tan fácil como ahora es. ¿Ahora es más fácil? Sí, ahora es más fácil. No entiendo es si te piden un certificado de antecedentes en tu país y entras acá. En esa época, cuando yo hice mis trámites, sí nos pedían a todos los inmigrantes, los antecedentes policiales de Lima. Claro, el tema es que vos allá no tenías antecedentes, llegabas acá y que ya ibas a tener, es ridículo, te pregunto, ¿no? Pedirte antecedentes acá, si recién llegás. Eso es lo que quiero decir, que es medio ridículo.
Pero Pues no bueno. es que nos hacían rápido, por ejemplo, nos tardaban como 1 año, 2 años. Yo tardé 2 años. Bueno, que uno no sabe. Y ahora vos decís que es más fácil. Ahora es más fácil. Bueno, pero vos Aparte, antes de veces nos traían con engaño. Por ejemplo, en el caso de mi hermana, que vino primero, que me trajo, vino con engaño. En esa época había muchos engaños. Te decían que venías con trabajo fijo y te venías a sacar retiro y te dejaban abandonado. No. Había mucha estafa en esa época. Del 94 no estoy hablando. Sí, claro. Bueno, esto que estás diciendo, sos una genia, porque esto que me estás diciendo, que me olvidé, esto lo tenemos que saber antes de la entrevista, en qué año vino, y preguntarlo, porque vos lo que estás diciendo es fundamental. Hola. Lo que estás diciendo, digo, es fundamental, porque no era lo mismo en el 95 que ahora. Entonces, tenemos que saber en qué año vino la persona. La lucha y con frío. Bueno, no sé. Bueno, igual no los estamos avanzando un montón con esto. Yo voy a necesitar en el WhatsApp. ¿Quién es el que más hace que está en Argentina? Porque ese va a ser el primer entrevistado para aprobar el cuestionario, ¿sí? Después se los proponemos, ¿sí? Bueno. Alimento. A ver. 140 y 140. ¿Pueden bajar el Lisa? Lisa. Una gaceta de 80. ¿Tu mamá vino? No me acuerdo si te lo pregunté con vos. 400. Brisa. ¿Sí? Tu mamá vino con vos, ¿no? No. Conmigo. No, la altura estaba 60. Pensé que estaba 40. Era muy chiquita. Y el ¿Pueden otro 200. silenciar el micrófono? A ver, lo voy a silenciar yo, si no, pero no puedo ver quién es, porque tengo la pantalla compartida. A ver. Bueno, a ver, bien. Miren cómo vamos, ya tenemos 8 preguntas, y las que vienen después son las que nos contaron en las primeras entrevistas. ¿Cómo fue su educación? ¿Sí? El que vino a la Argentina chiquito se educó acá, pero hay muchos que se educaron allá. Entonces, en esta pregunta, ¿cómo fue su educación? ¿Sí? La gente nos va a contestar lo que tiene que ver. O sea, hay gente que estuvo la primaria en su país y la secundaria acá, o hay gente que está haciendo ahora la secundaria, o bueno, todo esto lo dejamos tal cual, ¿sí? Después todas las que vienen, ¿sí? También, porque son las que nos contó. ¿Quién es el que hace más años que está en Argentina, de los que están acá conectados? Yo en 2007 ingresé acá. 2007. ¿Y vos te llamás? Tengo 2 hijas argentinas, la una tiene 9 y la otra tiene 8. Bien. Pero más antes, cuando mi hijo mayor tenía 2 años, 2, 3 años. 2 años, sí, porque en 2004 nació y yo sí, 2 años tenía cuando yo ingresé acá. Y ahora él tiene 17 años. 17. Bueno, o sea, si yo te pregunto a vos cómo fue, pero si te pregunto a vos, Miriam, ¿cómo fue tu educación? Vos ya la hiciste en tu país, ¿no es cierto? Sí, en mi país, y no logré terminar ni allá ni acá. Siempre quise terminar mis estudios, pero no pude. Pero podés después, podés, ¿eh? Sí, sí, obviamente sí. A cualquier edad se puede, a cualquier edad. Yo tenía una compañera que tenía 70 y pico de años, ¿me acuerdo? Y estaba terminando de estudiar. Y no me la olvido nunca, porque eso hay siempre tiempo. Sí, eso sí, la verdad que sí. Y yo ahora con mis hijas estudio de vuelta. Claro, y ahora con la virtualidad peor, pero bueno.
Pero, sí, el año pasado casi me volví loca por eso. exacto. Pero bueno, pero esto esto es hermoso, porque da mucho orgullo para los hijos. Sí, la verdad que sí. Sí. Así que bueno, miren, la pregunta esta la dejamos, ¿sí? Porque Dale. si vino, ya me va a contar, qué sé yo, ¿cómo fue tu educación? O para tratar de usted, pero bueno, yo nunca trato a nadie de usted, pero acá lo dejo así. ¿Cómo era la escuela? ¿Qué recuerda de sus maestros? Ahora, si yo sé que no sé, que el entrevistado vino cuando tenía 5 años, esta pregunta no la hago. ¿Eh? Ya no la paso por alto, ¿sí? Pero no voy a hacer un cuestionario para cada situación. ¿Eh? Bien. Otro que no haya hablado, Maui las lomitas. ¿Qué dice? ¿Maui las lomitas? Sí. Otro que no haya, Maui. No, Maggie es. Ay, perdón, tengo 2 amigas Maui, soy una bruta porque tendría que tener los 2 puntitos en la U. Perdón, tengo 2 amigas Maui y así, perdón. ¿Vos de dónde viniste y a qué edad viniste? Yo soy argentina, mis papás son bolivianos. Ahí tenés otro caso. ¿Y tu papá dónde están, tus padres? Mi papá está acá en Argentina, mi mamá falleció hace años ya. ¿Y falleció en Argentina o en Bolivia? No, acá falleció. Bien, entonces, si tu papá está hace cuántos años, ¿sabés más o menos? Y no sé, hace mucho seguro, porque yo tengo 25 años, voy a cumplir 26 ahora. Y sé que estaba 2 años antes que nazca yo. Ah, bueno, entonces, ¿y no se animará que le hagamos una entrevista para poder usar el cuestionario? Y tendría que preguntarle. Bueno, vos preguntale, vos Y estás sí, en el WhatsApp, ¿no? Porque ahí lo armamos, ¿no? sí, Entonces, yo estoy en el grupo. bueno, entonces, estaría buenísimo porque para usar el cuestionario tenemos que tener a alguien que haya, o sea, que nos pueda contestar la mayor parte de las preguntas, ¿sí? Porque si vos tenés 27 años, 25, ¿no? Sí, yo hablo con él y le pregunto. Bueno, y me avisás, porque estaría buenísimo para poder tener la primera entrevista con la mayor cantidad de datos posibles, ¿no? Entonces, vos, por ejemplo, ¿él te contó cómo era el lugar donde vivía alguna vez? ¿Allá? Maggie, ¿te contó? No. Hola. ¿Me escuchás, Maggie? No, no importa, se quedó como congelada. Hola. Sí, Maggie, ¿me escuchás? Sí. Bueno, Ahora sí. ¿vos le preguntaste a tu papá alguna vez cómo era el lugar donde vivía? Me contaba, sí, pero mucho no me acuerdo. Pero yo viajé cuando tenía 12 años, si no me equivoco. Bueno, 12, 11 años. Entonces estaría buenísimo, ojalá quiera, porque te lo va a contar y nos lo va a contar a todos. ¿Sí? Esto es lo que pasa, por eso elegí este cuestionario que yo ya lo tenía, porque... Hola, muchos nos van a hablar. Hay cosas que no van a poder decirnos porque vinieron cuando eran muy chiquitos, pero hay otros que sus papás y sus mamás están acá y podemos entrevistarlos. ¿Eh? ¿Sí? Y sí, yo ahora cuando vaya a visitarlo le pregunto a ver qué me dice, y si me dice que sí, yo les aviso. Bien, ¿y vive lejos o viven cerca? Vive en el Bajo Flores, Bueno, más o menos. Bueno, porque hay que... De donde yo vivo, vive, no sé, si 20 minutos de viaje. Bueno, porque el tema es que vamos a tener que hacerla por Zoom por ahora. Creo, no sé.
Si sigue todo. Sí, yo le pregunto y bueno, le aviso y quedamos un día. Bueno, dale, buenísimo. Bueno, ven, entonces esta la tenemos que dejar, porque puede contarnos cómo era el lugar donde vivía, yo no te lo puedo preguntar a vos, por ejemplo, si fueras la entrevistada, pero si tu papá te lo contó, sí lo podés contar. ¿Eh? Esto pasa con muchos migrantes, que cuentan lo que le contaron los padres, así no se muere la historia, ¿no? Y la tenemos ahí, ¿no? Entonces, yo acá había puesto si es en el campo o si era en la ciudad, ¿sí? O sea... En realidad mi papá vivía bueno, en ambos lados, paraba de un lado al otro, es lo que él me decía. Sí. Porque tenía la mamá biológica y tenía la mamá adoptiva, la que le crió. Vivía con, o sea, vivía con las dos. Sí, un tiempo se iba con una y otro tiempo se iba con la otra mamá, o sea, con una de mis abuelas. Bueno, ven que cada historia es única y irrepetible, ¿no? Sí. Acabo de sacar una que no tiene nada que ver, no tenía nada que ver con esto. Bueno, ves cómo vamos adelantando, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer así, si les parece. Yo voy a mandarles. ¿Hay alguien que quiera contar algo? Porque el tema del trabajo es el tema por el cual todo el mundo viene, ¿no? La necesidad de trabajo, ahora y hace 100 años, ¿eh? No es de ahora solo. Lo que pasa es que hace 70 años, dije 100 por decir, la gente también venía por la guerra, por las persecuciones religiosas, por un montón de otros temas que a lo mejor a ustedes no lo tienen presente, por suerte. Pero siempre el tema económico aparece ahí. ¿Están de acuerdo con lo que digo? Siempre es el tema económico. Sí, sí, es verdad eso. Es siempre, o sea, el que más, bueno, en la época de Hitler, bueno, la gente que tenía plata también se iba porque había cuestiones religiosas. Ahí no hay tu tía que vale. Ahí tenías que ir sí o sí, no había otra. Entonces, en el caso de las migraciones últimas latinoamericanas y las latinoamericanas en otros países, es siempre por motivos económicos. En Europa, y esto les cuento porque no es lo que pasa acá, en Europa siguen siendo por motivos religiosos, por motivos de color de la piel, o sea, el racismo, por motivos económicos siempre, ¿no? Es muy triste lo que está pasando, no sé si tienen idea de lo que todavía siguen siendo las mismas causas, ¿no? Sí, yo vi hace poco en un canal de noticias que me salió, que no me acuerdo bien, no sé en qué país, que aún todavía sigue la guerra. Exacto. Ya por ejemplo en Siria, que es un país donde ya no quedan ni ciudades, por ejemplo hay una ciudad, yo tengo entrevistas a personas, hicimos en el año, a fines del año 96, a personas que te cuentan cómo era una ciudad de Siria, por ejemplo Alepo, que es una ciudad de Siria de los que vinieron muchos entrevistados que tengo, y no existe más esa ciudad. Está totalmente, ¿cómo se dice? Destruida. Entonces, tengo solamente la entrevista hablaba de esto, ¿sí? Tengo solo eso. Y si no tuviera esa entrevista, no sabemos cómo era Alepo. Más los videos y todo lo demás, ¿no? Pero sí, Siria ya no queda, con pandemia y todo, yo me informe, con pandemia y todo, aumentó el número de migrantes más que en 2019 cuando no había pandemia. Así que imagínense la desesperación de la gente, imagínense, ¿no? Así que bueno. Bueno, entonces, acá en vez de poner institución, pondríamos
organización, alguna organización, y hablarían de Barrios de Pie o de las organizaciones con las que se vincularon. ¿Sí? Y después, no sería qué le enseñaban en la organización, sino cómo militaban. Todos, ¿quién es el que hace, o sea, hace mucho que están, ahí tendríamos que entrevistar a Ruth, que hoy estaba enferma, estaba muy dolorida Ruth. Bueno, esto lo dejamos así y ya terminamos, ¿sí? Porque esta vamos a tener que hacerla cuando hagamos la entrevista, ¿sí? Para ver qué cuenta la gente de la institución. ¿Les parece? Dale, perfecto. Dale. Pues, ya tenemos la base del curso. Ustedes fueron contando algunas cosas que comprueban que están bien las preguntas. Y esto les voy a mandar por el WhatsApp con lo otro. Y vos preguntás, era Maggie, ¿no? La que iba a preguntar al papá. Y, ¿no? Sí, yo le pregunto a mi papá y les confirmo. Lo decís ahí. Y si no, empezamos con el que hace más años que está en la Argentina, pero igual a tu papá hay que entrevistarlo, ¿eh? Por vos también, ¿eh? Porque te va a gustar escucharlo, ¿entendés? Así que bueno, y a él le va a gustar contarlo. ¿Ah? Bueno, entonces lo dejamos hasta acá. Dale, yo hablo con él. Productivo hoy. Ya tenemos cuestionario, listo. Lo más aburrido ya lo tenemos. Así que la semana que viene yo se lo mando, ¿eh? En estos días. Lo corrijo. Bueno. Se lo mando. Gracias. Bueno. Oh, Dale. la semana que viene que hace frío y... A ver el partido. Ah, ¿sí? ¿Quién juega? Uruguay, Argentina. Ay, no, que amo Uruguay. Amo a Uruguay también. Es un país cálido. Bueno, un besote. Dale. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, Laura. Chao. 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 Chao a todos. La radio de ustedes, mira. Chao. Los adoro. Chao, mi amor. Chao, lindas. Lindos. Chao, chao. Chao. Chao.